El día de hoy nos acompaña Julián Gutiérrez, médico, neurólogo clínico. Vamos a abordar un tema muy importante y es la demencia y el deterioro cognitivo. Julián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Gracias por estar acá con nosotros. Julián, en la consulta de cardiología es muy frecuente que nos pregunten acerca de la pérdida de la memoria, ¿sí? Digamos que es un síntoma altamente asociado en los pacientes que tienen estas enfermedades que nosotros vemos en el día a día: diabetes, hipertensión, arritmias. Quiero preguntarte, ¿qué es la demencia? ¿Sí? ¿Qué es la demencia? ¿Qué es el deterioro cognitivo? ¿Son lo mismo? ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Entonces, esto es un tema muy interesante que se debe tomar en cuenta, porque todos nosotros tenemos siempre la historia de pronto de algún familiar o algún tipo de demencia, nos asustamos cuando tenemos algún tipo de problema de memoria, pero es importante poder determinar qué es la demencia. La demencia nosotros lo consideramos como la enfermedad que genera un deterioro progresivo en la memoria, el pensamiento, pero lo más importante es que empieza a afectar la calidad de vida y las funciones cotidianas del paciente. Esto lo hablamos progresivo porque es algo que va deteriorándose con el tiempo. Entonces es muy importante entender que la demencia, como nosotros normalmente lo conocemos coloquialmente como la demencia senil, ¿sí? Es esa pérdida de las funciones mentales, pero que es progresiva, es diferente al deterioro cognitivo, porque nosotros tenemos algo que se llama el deterioro cognitivo leve, que puede ser algo natural de nuestra evolución y simplemente se representa con olvidos frecuentes, pero que realmente cuando organizamos nuestros pensamientos no se ve afectada nuestra calidad de vida. Con el tiempo nosotros reconocemos que a medida que envejecemos vamos perdiendo memoria. Entonces podemos normalizar perder memoria en el transcurso de los años. ¿Es normal? Es importante esa pregunta porque aunque nosotros conocemos que con el tiempo vamos a empezar a perder la memoria porque nuestro cerebro naturalmente va a tener un desgaste, es interesante entender que la memoria debe ser siempre estudiada cuando vemos alguna falla, ¿sí? Y debe ser dirigida a través de un especialista para ver si esto se trata realmente de un deterioro natural de nuestra edad o realmente se trata de una enfermedad neurológica progresiva. ¿Tú nos puedes explicar cuándo entonces una persona sí debe preocuparse en que una pérdida de la memoria no sea tan normal y no sea como un proceso evolutivo del envejecimiento? ¿Cuáles serían como esos signos de alarma que el paciente o los cuidadores o familiares pueden detectar y que uno diga, mire, esto no es tan normal? Muchas veces incluso son los cuidadores y los familiares los que notan los primeros síntomas o signos. Muchos de los síntomas que uno ve más frecuente es el mal manejo del dinero, ¿sí? Pacientes que se desubican frecuentemente, que están en lugares que conocen pero ya no logran ubicarse de manera adecuada, que no reconocen a sus familiares, ¿sí? Esos son los síntomas más frecuentes que vemos, que, que hay algo importante que posiblemente está pasando y que debemos pensar en estudiar ante una sospecha de un cuadro demencial. Cuando las personas van a hacer algo y se les olvida qué iban a hacer, es algo que yo creo que en algún momento nos ha pasado a todos, ¿eso puede ser un síntoma de alarma? No necesariamente, digamos que todos nos ha pasado que no sabemos dónde dejamos el celular, las llaves y de pronto tendemos a preocuparnos. Cuando se hacen ya esos síntomas muy reiterativos y ya empiezan a afectar nuestra calidad de vida, creo que es el momento de realmente preocuparnos. Pero muchas veces confundimos este problema de memoria con problemas de atención. Simplemente es un poquito organizar nuestras ideas, evitar tener múltiples tareas al mismo tiempo, que no necesariamente esos problemas o esos olvidos frecuentes son graves. Ok. ¿La demencia es igual al Alzheimer? Entonces, eso es algo muy importante porque nosotros siempre hemos conocido esto como demencia senil. Realmente la demencia senil no es un término objetivo, es algo que nos han heredado por mucho tiempo. Pero la demencia es un grupo de enfermedades porque existen muchos tipos de enfermedades. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia, la más frecuente, pero tenemos diferentes tipos de demencias. Por ejemplo, podemos poner ejemplo la demencia tipo Alzheimer, la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia relacionada a la enfermedad de Parkinson, la demencia frontotemporal. Cada uno de estos cumple un perfil diferente. Ok. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que deberían presentar las personas para que tempranamente lleguen a padecer de demencia o a presentar alguna de estas alteraciones que tú nos mencionas? Entonces, eso está muy demostrado que los factores de riesgo vasculares como un mal control de la tensión, mal control de la función renal, ¿sí? Algo interesante es que la socialización hace parte de este tipo de factores de riesgo. Un paciente que de pronto está aislado, que no socializa,
No significa que a largo plazo va a tener demencia, pero es un factor de riesgo muy importante. Siempre se promueve que el paciente socialice, que tenga una vida social activa. Para las personas que nos están escuchando, ¿cuáles deberían ser esos signos de alarma para realmente preocuparse en que sí puede llegar a presentarse una demencia o inicios de una Por demencia? parte, digamos que la percepción personal del paciente, cuando empezamos a ver que este tipo de olvidos están afectando nuestra vida cotidiana. Como comentábamos de los factores de riesgo, ese paciente en evidencia que siente que lleva un control adecuado de su dinero, pero se da cuenta que empieza a perder dinero, no recuerda, no es tanto dónde lo guardó, sino no recuerda cómo lo usó, que siente que lo están estafando, encuentra que se pierde muy fácilmente, tiene que llamar a alguien para asistir, que lo ubique. Ese tipo de alarmas personalmente nos puede hacer pensar en esto. Algo, sin embargo, un síntoma muy importante que notan los familiares es algo que médicamente llamamos como anosognosia. El paciente muchas veces no percibe que está enfermo, tiene ese conflicto con los familiares de que él dice, no, ustedes son los que me quieren enfermar. Entonces, esto es un síntoma muy importante que los familiares muchas veces reconocen. Ok. Para una persona que empiece a perder la memoria, a desorientarse, no saber dónde está, ¿qué debe hacer? ¿A dónde debe acudir? ¿Cuáles deberían ser como esos estudios iniciales para poder guiar y definir si el paciente realmente tiene este diagnóstico? Eso es muy importante porque por parte de neurología, digamos que debemos asistir a una valoración por neurología, que es quien nos debe realmente redirigir y concentrarnos si nuestros síntomas hacen parte realmente de un deterioro relacionado con la edad o realmente estamos entrando en un cuadro sugestivo de una enfermedad como la demencia. ¿Qué estudios nosotros podemos realizar? Un estudio imagenológico para ver factores de riesgo del cerebro, si tiene un desgaste que no esté relacionado con nuestra edad. Podemos indirectamente ver la respuesta al mal control de nuestras patologías como la hipertensión, la diabetes o la enfermedad renal. Existen laboratorios que llamamos nosotros en el medio perfil carencial para ver nuestros niveles de vitaminas, infecciones crónicas como la sífilis, que muchas veces pueden simular ser un cuadro de memoria y realmente tenemos otro tipo de patologías. Y finalmente algo que nos ayuda muchísimo a nosotros por parte de los neuropsicólogos, hacer un estudio que se llama unas pruebas neuropsicológicas que nos permite establecer la capacidad cognitiva y las funciones mentales de ese paciente para redirigir realmente un diagnóstico. Como lo hemos hablado previamente entonces, y como hemos hablado previamente en otros capítulos, todas estas enfermedades sistémicas, hipertensión, diabetes, deberían tenerse óptimamente controladas para reducir la probabilidad de una demencia. Eh, ¿qué, digamos, qué otras cosas podríamos hacer para prevenir sufrir de demencia? Te lo pregunto porque muchos pacientes se preocupan porque sus padres tienen demencia o algún grado de demencia y le preguntan a uno en consulta, ¿yo qué puedo hacer para no llegar allá? Eso es importante porque siempre que conocemos las personas que han tenido un familiar con este tipo de patologías o de enfermedades, tienen la percepción de que van a sufrir de esas enfermedades. Aunque existen tipos de demencias genéticas, no necesariamente va a ser así. Hay que entender que a medida que nosotros vivimos, entre más tiempo vivimos, más riesgo tenemos de tener demencia. Eso no significa que vaya a suceder. ¿Qué podemos hacer para prevenir este tipo de enfermedades? Una muy buena actividad física, prevenir y controlar nuestras enfermedades cardiovasculares, nuestra función renal, nuestra tensión arterial, evitar el consumo del cigarrillo, evitar el consumo del alcohol. El alcohol es uno de los factores más importantes que se relacionan con la demencia temprana. Y desafortunadamente algo que es muy frecuente en nuestro medio también, la exposición a maltrato psicológico, también a enfermedades psiquiátricas, eso promueve el aumento del riesgo de demencia. Si ya tenemos establecido el diagnóstico de demencia, ¿cuál es el tratamiento para esta entidad? ¿Estos pacientes se pueden curar o simplemente se enlentece el proceso con con los diferentes tratamientos? Esto es importante porque hasta el momento no existe una cura para este tipo de enfermedades, pero sí podemos tener terapias que nos permiten preservar la calidad de vida del paciente en lo que más se pueda. Y eso es lo importante, que el paciente siga siendo una persona independiente para sus funciones y actividades diarias, que reconozca a sus familiares, que pueda tener una adecuada interacción. Eso es lo más importante sobre los tratamientos que podemos brindar actualmente. ¿Son medicamentos? ¿Son terapias? Actualmente son medicamentos, existen en la actualidad terapias, una terapia que se llama un anticuerpo monoclonal que hasta el momento no ha llegado a Colombia, que ha mostrado algunos beneficios, pero sigue siendo una terapia para controlar la enfermedad, más no para curarla.
Tú hablaste ahorita de algo súper importante y es el tema del aislamiento social, ¿no? Porque parece que una persona entre más añosa y más demencia, entonces parece que toca aislarlo más y eso lo que va a hacer es empeorar en definitiva su cuadro clínico. Y es todo lo contrario, nosotros necesitamos es a nuestros papás, nuestros abuelos, integrarlos. Es muy frecuente que en nuestras reuniones familiares vemos a nuestro abuelo allá en la esquina, nadie le habla porque ya nadie tiene temas para compartir con él. Y ese tipo de falta de socialización es algo que les empeora muchísimo y eso es una de las cosas que genera que progrese rápidamente este problema de memoria. Entonces siempre debemos tener en cuenta que la socialización de nuestros familiares, de nuestros adultos mayores debe ser muy importante en la prevención y como tratamiento de este tipo de enfermedades. Ok, hay muchas personas jóvenes viéndonos y escuchándonos. ¿Cuál sería ese consejo que como neurólogo les darías para evitar que en el futuro y con el envejecimiento, que no lo podemos detener, podamos reducir el riesgo de en el futuro sufrir demencia? Entonces, es importante eso porque los factores de riesgo que nosotros debemos evitar y que podemos controlar en nuestro medio siempre es el consumo del cigarrillo, el consumo crónico de alcohol, la actividad física. Una parte muy importante es el sueño. Y nosotros debemos garantizar un sueño porque nosotros principalmente para la memoria de todos los días, para consolidar esa memoria tenemos que tener un muy buen sueño, mínimo entre 6 a 8 horas. Es importante que muchas veces dejamos al lado el patrón de sueño y es algo muy importante. Los factores vasculares y cardiovasculares, control de la tensión, enfermedades como la diabetes, de la enfermedad renal. Y muy importante que la gente no creería, la parte cardiovascular. ¿Sí? Un tipo de demencia es la demencia vascular. Eso se produce por trombos, por secuela de trombos que tuvimos en la cabeza, por infartos cerebrales. Entonces es muy importante también evitar ese tipo de lesiones controlando nuestra patología cardíaca. Ok. Hoy en día creo que todos andamos con esto en la mano. ¿Esto tiene alguna relación con el tema de la demencia? Realmente no, y hay muchas actividades que incluso uno puede utilizar a favor de nosotros, pero algo sí que es muy importante es el uso del celular en las noches. Eso sí está documentado. Ese tipo de exposición a la luz va a dañar nuestro patrón de sueño y a largo plazo ese patrón de sueño sí nos va a pasar factura en relación a la memoria. ¿A qué horas deberíamos soltar el celular? Preferiblemente una hora antes de acostarnos de nuestra hora deseada. Julián, un mensaje final para todas las personas que nos han escuchado hablar hoy de demencia. Es importante que sí existen acciones que nosotros podemos tener, que podemos hacer personalmente para prevenir este tipo de enfermedades. Y una vez nosotros reconozcamos algún síntoma en nosotros o en nuestros familiares, es importante asistir a a una valoración por medicina, preferiblemente neurología, que nos pueda orientar pues, los tratamientos y los estudios que debemos realizar. Julián, muchas gracias. Gracias. Espero que haya sido de gran provecho para todos y nos vemos en un próximo capítulo.